Cuando tus propios hijos no te devuelven las llamadas, empiezas a preguntarte si realmente importas. Martin Cole estaba sentado solo en su apartamento a los 59 años, divorciado y abandonado, preguntándose dónde había fallado todo. Recibió una carta sobre una casa heredada de un tío lejano. El lugar estaba escondido en las montañas de Montana, construido en el acantilado. Martin no tenía ningún otro sitio a donde ir, así que condujo hacia el norte a través de la nieve. Esperaba encontrar una casa fría y vacía. En cambio, las luces funcionaban y los suelos estaban calientes. Sobre la mesa de la cocina había un diario con su nombre escrito en el interior. ¿Qué le había dejado su tío para que lo encontrara? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El viaje desde Billings le había llevado a Martin Cole casi 4 horas, y durante la mayor parte del trayecto se había cuestionado su cordura. La autopista dio paso a carreteras estatales, luego a carreteras comarcales y finalmente a algo que apenas podía considerarse una carretera, más bien un camino trazado a través de un bosque de pinos y piedras. Su camioneta lo soportó bastante bien, pero sus nervios se iban desgastando con cada kilómetro que lo alejaba de la civilización. La nieve había empezado a caer alrededor del mediodía, grandes copos que se acumulaban en el parabrisas más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían limpiarlos. El mundo exterior se redujo a lo que podían iluminar sus faros, troncos de árboles oscuros como el carbón, el destello ocasional de una señal reflectante y un blanco infinito que descendía de un cielo que ya no podía ver. Martin había dejado su apartamento en Billings hacía 3 años, después de que se formalizaran los papeles del divorcio. Ese pequeño apartamento de un dormitorio, con su moqueta beige y su frigorífico zumbando, había sido todo su mundo desde que Claire se marchó. Ella se había quedado con la casa, su casa, aquella en la que habían criado a Andrew y Catherine. En realidad se lo merecía. Ella era la que la había convertido en un hogar. Él solo pagaba la hipoteca y se presentaba a cenar. El apartamento era adecuado, un lugar para dormir, para corregir exámenes cuando aún tenía alumnos a los que enseñar, para comer comida precocinada mientras veía programas que nunca seguía realmente. Después de que el distrito escolar le ofreciera la jubilación anticipada, o más bien la recomendara, alegando la disminución de las matriculaciones y las restricciones presupuestarias, incluso esa pequeña rutina se había evaporado. Entonces tenía 56 años, demasiado joven para dejar de trabajar, pero demasiado cansado para empezar de nuevo. Para entonces, sus hijos ya tenían sus propias vidas. Andrew trabajaba en Seattle haciendo algo con ordenadores que Martin nunca había entendido del todo, a pesar de las múltiples explicaciones. Catherine daba clases en una escuela primaria de Portland, siguiendo en cierto modo los pasos de su padre, aunque nunca lo había dicho abiertamente. Se habían puesto del lado de su madre durante el divorcio. No abiertamente, no con declaraciones o discusiones acaloradas, sino con silencio. Llamadas que iban al buzón de voz, mensajes de texto que obtenían respuestas de una sola palabra, invitaciones rechazadas con vagas excusas sobre horarios y obligaciones. Cuando llegó la carta de Feldman and Associates, abogados, Martin llevaba 8 meses sin oír la voz de su hija y casi 1 año sin que Andrew respondiera a sus llamadas. La carta era formal, casi fría en su precisión. Le informaba de que su tío Elliot Cole había fallecido a los 93 años. Martin tuvo que pensar mucho para recordar siquiera a ese hombre, una figura alta en un funeral cuando Martin tenía 7 años, y luego de nuevo en una reunión familiar cuando tenía 12. El tío Elliot ya parecía anciano incluso entonces, con el pelo plateado y las manos que se movían con cuidadosa deliberación. Le había hecho preguntas a Martin sobre el colegio, sobre lo que le gustaba leer, y realmente había escuchado las respuestas. Ese era el recuerdo que se le había quedado grabado, el de que le escucharan. La herencia fue inesperada. Una casa, decía la carta, situada en la zona salvaje de Montana, a unos 100 yardas al noroeste de Billings. La propiedad incluía la casa en sí, 12 acres de terreno y todo su contenido. No había condiciones ni requisitos más allá de firmar algunos papeles y pagar unas mínimas tasas de transferencia. Martin casi la rechazó. ¿Para qué necesitaba una casa en medio de la nada? Pero entonces miró a su alrededor, a las paredes de su apartamento que había contemplado durante 3 años,
al silencio que se había convertido en su único compañero, y pensó, ¿por qué no? Así que allí estaba, subiendo una montaña en medio de una tormenta de nieve, siguiendo las coordenadas del GPS y unas señales de tráfico cada vez más dudosas, buscando una casa que nunca había visto y que le había dejado un hombre al que apenas recordaba. Las coordenadas lo llevaron a un desvío marcado solo por una pila de piedras. La carretera, si se le podía llamar así, atravesaba un denso bosque durante otro 1,5 kilómetros antes de abrirse a un claro. Y allí estaba. Martin detuvo la camioneta y se quedó mirando. La casa parecía crecer del propio acantilado. Detrás de ella, una pared de columnas de basalto se elevaba como un órgano de tubos congelado. Pilares hexagonales de piedra oscura que se alzaban 15 metros hacia el cielo gris. La casa se había construido directamente en esta formación. Su pared trasera estaba formada por la antigua roca volcánica. La parte delantera era toda de cristal y madera desgastada. Las líneas modernas se suavizaban con la nieve que se acumulaba en su techo angular. No debería haber parecido acogedora. Debería haber parecido fría, inhóspita, como algo sacado de un cuento de hadas destinado a ahuyentar a los niños. Pero una cálida luz brillaba en las ventanas. El humo salía de una chimenea que apenas podía distinguir contra el cielo oscurecido. Alguien había estado allí recientemente. El corazón de Martin se aceleró al acercarse. ¿Habían contratado los abogados a cuidadores? La carta no mencionaba a nadie. Aparcó cerca de lo que parecía ser la entrada principal y se quedó sentado un momento, con el motor en marcha, tratando de decidir si debía preocuparse o sentirse aliviado. La puerta no estaba cerrada con llave. La abrió lentamente, medio esperando interrumpir algo, pero la casa lo recibió con silencio y calidez. La entrada daba a una amplia sala con suelos de hormigón pulido y techos con vigas vistas, una estufa de leña y calefacción radiante en la pared del fondo. Los muebles eran sencillos pero de buena calidad. Un sofá cubierto con mantas de lana, 2 sillones de cuero que parecían gastados pero no rotos, estanterías llenas de libros. «Hola», dijo Martin. Su voz sonaba extraña después de horas de silencio en la camioneta. No hubo respuesta. Se movió con cuidado por el espacio, echando un vistazo. La cocina ocupaba un extremo de la gran sala, separada por una larga encimera de madera maciza. Los electrodomésticos eran viejos, pero estaban limpios. La despensa, cuando la abrió, estaba llena de conservas, pasta seca, arroz, harina y café. Más que solo alimentos básicos, alguien se había preparado para recibir a un invitado. Fuera de la sala principal, un pasillo conducía a 2 dormitorios y un baño. El dormitorio más grande tenía una cama con sábanas limpias. El más pequeño se había convertido en una oficina o estudio, con un escritorio frente a una ventana que daba al bosque, pero fue lo que encontró en la mesa de la cocina lo que lo detuvo por completo. Un diario encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por décadas de uso. Sobre él, una nota escrita con letra cuidadosa en papel de color crema. Asterisk para Martin, cuando estés listo. Bienvenido a casa. Essay, asterisk. Martin cogió la nota con manos temblorosas. El papel parecía caro, de gran calidad. La letra pertenecía a alguien que había aprendido caligrafía en una época en la que esas cosas importaban. Abrió el diario por la primera página. Asterisk, 1 de enero de 1952. He decidido llevar un registro no de los acontecimientos, que son tediosos y se olvidan, sino de las intenciones. ¿Por qué construimos es más importante que lo que construimos? Este diario será un registro del porqué. Asterisco. La entrada continuaba durante varias páginas, describiendo los primeros trabajos de Elliot como arquitecto, sus frustraciones con el diseño contemporáneo, su creencia de que los edificios no solo deben satisfacer necesidades prácticas, sino también emocionales. La escritura era clara, reflexiva y en ocasiones apasionada. Martin se hundió en una de las sillas de la cocina, con el diario abierto ante él. Afuera había caído la oscuridad total. La nieve seguía acumulándose contra las ventanas. Estaba solo en una casa que nunca había visto, leyendo los pensamientos de un hombre al que apenas conocía, y por primera vez en 3 años no sentía el peso aplastante de su soledad. Sentía algo más, algo que aún no podía nombrar. Curiosidad, tal vez, o el débil y frágil comienzo de la esperanza. Martin se despertó con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas.
Durante un momento de desorientación, no pudo recordar dónde estaba. Luego, la memoria regresó. El viaje en coche, la casa, el diario. Se había quedado dormido en el dormitorio, completamente vestido, demasiado agotado para hacer más que quitarse las botas. La mañana era cristalina y fría. A través de la ventana del dormitorio, podía ver el bosque cubierto de nieve fresca, cada rama cargada de blanco. El cielo tenía ese tono de azul que solo parecía existir en los inviernos de montaña, nítido, limpio e increíblemente brillante. Encontró café en la despensa y puso en marcha la vieja cafetera. Exploró la casa más a fondo a la luz del día. La sala principal reveló detalles que se le habían escapado bajo la tenue luz de la lámpara de la noche anterior. Las vigas vistas no eran solo estructurales, estaban talladas con sutiles motivos, diseños geométricos que llamaban la atención sin exigirla. La estufa de leña se encontraba sobre un hogar elevado de piedras de río lisas. Cada ventana enmarcaba una vista específica: el bosque, el acantilado, el cielo. La casa parecía intencionada. Nada era arbitrario o accidental. Después de su segunda taza de café, Martin se aventuró en el sótano. Unas escaleras de madera descendían a lo que esperaba que fuera un espacio oscuro y húmedo. En cambio, encontró un taller bañado por la luz natural que entraba por las ventanas a nivel del suelo. A lo largo de una pared había un largo banco de trabajo, con la superficie rayada, pero organizado. Las herramientas colgaban de tableros perforados con la precisión de alguien que sabía exactamente dónde debía estar cada cosa. Pero fueron los dibujos los que le atrajeron al otro lado de la habitación. Los planos arquitectónicos cubrían toda una pared, clavados y superpuestos, algunos amarillentos por el paso del tiempo, otros más recientes. Martin reconoció la casa que tenía encima en varias iteraciones: bocetos iniciales, alzados detallados, secciones transversales que mostraban la integración con el acantilado de basalto. Pero también había otros dibujos, estructuras teóricas, edificios que solo existían en el papel, diseños etiquetados con anotaciones sobre resonancia acústica y geometría emocional. Un plano mostraba una habitación circular con paredes curvas, según fórmulas matemáticas que Martin no reconocía. Las anotaciones escritas a mano por Elliot decían: el asterisco amplifica la contemplación, atenúa la ansiedad, probar la respuesta de los ocupantes después de intervalos de 30 minutos. Asterisco. Martin dio un paso atrás, inquieto. Su tío no solo había sido arquitecto, había estado realizando experimentos. Fue entonces cuando se fijó en la radio. Estaba en una estantería cerca de la ventana, una radio vintage de válvulas, del tipo que su propio padre había tenido a principios de 1972. Una Helicrafters S38, si Martin recordaba bien. La carcasa metálica había sido pulida recientemente. Alguien había cuidado este objeto. Extendió la mano para tocarla y la retiró bruscamente. El metal estaba caliente. No quemaba, pero estaba notablemente más caliente que la temperatura ambiente. Lo comprobó. No había ninguna fuente de calor cerca, ni la luz del sol incidía directamente sobre la estantería. La radio estaba relativamente a la sombra, pero irradiaba un calor suave, como si se hubiera utilizado recientemente. Martin la encendió sin esperar gran cosa. Las radios de válvulas tardaban en calentarse, si es que funcionaban después de décadas de almacenamiento. El sonido llegó inmediatamente, al principio con estática, el silbido del ruido blanco de las frecuencias muertas. Luego, emergiendo de ese vacío, fragmentos de una voz, masculina mayor, las palabras demasiado distorsionadas para distinguirlas claramente. Martin ajustó el dial con cuidado, tratando de encontrar la señal. La voz se aclaró por un momento. Martin, si estás escuchando esto, su corazón latía con fuerza. Se quedó paralizado, temeroso de moverse y perder la frecuencia, exactamente donde necesitas estar. El ruido de la casa se tragó las palabras. Máquina para vivir, pero también para recordar. No temas más estática. Lo que has olvidado, luego silencio. Solo un silbido vacío a lo largo del ancho de banda. Las manos de Martin temblaban mientras comprobaba el dial de la radio. La frecuencia a la que estaba sintonizada no tenía sentido. Estaba fuera del rango normal de emisión de AM, en algún lugar del espectro que no debería transmitir señales de voz en absoluto. Sacó su teléfono, buscó en Google el número de modelo y las especificaciones de frecuencia. Según todas las fuentes que pudo encontrar,
La radio no podía recibir emisiones en esa frecuencia. Era técnicamente imposible. Sin embargo, lo había oído. Había oído su nombre. Había oído lo que sin duda era la voz de su tío, aunque no recordaba claramente cómo sonaba Elliot. Martin se sentó en el taburete del taller, con el teléfono todavía en la mano. La pantalla mostraba una notificación de un mensaje de voz que había perdido durante su exploración. Casi lo borra sin escucharlo. La mayoría de las llamadas en estos días eran spam o cobradores de deudas, pero algo le hizo comprobar el número. Andrew, el mensaje de voz de su hijo era breve. Papá, recibí tu mensaje sobre la herencia. Llámame. Tenemos que discutir los próximos pasos. Sin saludos, sin preguntar cómo estaba Martin o si había llegado bien. Solo negocios. El pulgar de Martin se cernió sobre el botón de devolución de llamada, pero luego se movió hacia el icono de borrar. Todavía no. No estaba preparado para tener esa conversación en la que Andrew le preguntaría por el valor de la propiedad y los plazos de venta, y qué pensaba hacer Martin con su parte. Aunque legalmente la casa le pertenecía en exclusiva a Martin, guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a prestar atención a la radio. Ahora estaba en silencio. Era solo un viejo aparato tecnológico en una estantería, pero ese calor seguía siendo sutil, pero innegable. Martin pasó la tarde leyendo más del diario. Las entradas de Elliot de 1952 describían su aprendizaje con Frank Lloyd Wright en Taliesin West. El legendario arquitecto tenía entonces más de 80 años. Seguía trabajando, seguía enseñando, seguía insistiendo en que los edificios debían crecer orgánicamente a partir de sus vistas, en lugar de imponerse sobre ellas. Asterisco Wright dice que una casa debe ser de la colina, no sobre la colina. Asterisco Elliot había escrito asterisco. Pero creo que no va lo suficientemente lejos. Una casa debe ser de las personas que viven en ella. Debe moldearlas tanto como ellas la moldean a ella. La arquitectura no se trata solo de espacio. Se trata del tiempo, de la memoria, de lo que queda cuando los habitantes se han ido. Asterisco. Mientras Martin leía, la luz del día se desvaneció en el crepúsculo. Había perdido completamente la noción del tiempo, algo que no le había pasado en años. En la escuela, cada hora se medía con campanas. En su apartamento, cada tarde se medía con los programas que veía y que en realidad no veía. Aquí, el tiempo transcurría de forma diferente, más lento, o quizás simplemente menos perceptible. Preparó la cena con lo que encontró en la despensa: pasta con tomates enlatados y hierbas que aún conservaban algo de vida a pesar de estar secas. La cocina estaba bien equipada, la cocina respondía bien, todo funcionaba. Mientras comía, vio que la nieve volvía a caer más allá de las ventanas. Esa noche, tuvo un sueño muy vívido. Volvía a tener 7 años y estaba de pie en el patio trasero de su abuela durante aquella reunión. El tío Elliot se arrodilló a su lado y le mostró algo en la hierba, una telaraña tendida entre 2 postes de la valla, cada hilo reflejando la luz del sol. «Mira cómo está construida», dijo Elliot. «Cada hilo tiene un propósito. Nada se desperdicia. Eso es un buen diseño». El sueño cambió. Ahora era mayor. Tal vez tenía 15 años y estaba en la casa de su padre. Su padre estaba sentado en su sillón reclinable, con el periódico levantado como una pared. Martin intentó hablar, decir algo importante, pero no le salían las palabras. Su padre nunca bajó el periódico. Luego estaba de pie en la casa que había compartido con Claire, viéndola empacar cajas. Catherine estaba en la puerta, no como la adulta en la que se había convertido, sino como la niña de 8 años que había sido, sosteniendo un conejo de peluche. «¿A dónde vas, papá?», preguntó. Pero él no era el que se iba, era el que se quedaba. Martin se despertó con lágrimas en el rostro. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Se quedó quieto, dejando que el sueño se desvaneciera. Pero las emociones permanecieron. El dolor, la pérdida y algo más profundo. Algo que había estado evitando durante 3 años. Arrepentimiento, no solo por el divorcio, aunque eso era parte de ello. Arrepentimiento por todos los momentos en los que había estado presente, pero sin estar realmente allí. Todas las conversaciones que había escuchado a medias mientras pensaba en los planes de clase del día siguiente. Todos los eventos escolares a los que había asistido, pero de los que se había marchado apresuradamente.
Todas las veces que había elegido la soledad en lugar del compromiso porque era más fácil, más seguro, menos exigente. Se levantó y caminó hacia la cocina en busca de agua. El diario seguía sobre la mesa donde lo había dejado. Junto a él, notó algo que lo hizo detenerse en seco. El diario estaba abierto en una página diferente a la que había dejado de leer. Lo había cerrado antes de acostarse. Estaba seguro. Sin embargo, allí estaba, abierto por una entrada con fecha de 1968. Asterisco Margaret ha muerto hoy. Me dicen que me recuperaré, que el tiempo aliviará esta herida. Pero no quiero que se alivie, quiero recordar exactamente cómo se siente esto, porque este dolor es la prueba de lo que tuvimos. Este es el precio del amor, y lo pagaría una y otra vez. Construiré algo que perdure, algo que retenga el tiempo en lugar de dejarlo escapar, un espacio que recuerde. Asterisco. Las manos de Martin temblaban mientras cogían el diario. La página no parecía diferente a las demás. No había ninguna explicación racional para que se hubiera abierto sola, a menos que él mismo lo hubiera hecho y lo hubiera olvidado, a menos que estuviera más cansado de lo que pensaba, o a menos que la casa estuviera haciendo exactamente lo que Elliot había diseñado para que hiciera. Martin pasó los 3 días siguientes leyendo sistemáticamente, leyendo solo unas pocas páginas cada mañana con su café, dejando que las palabras se asentaran antes de seguir adelante. Le parecía importante no precipitarse, aunque no podía explicar por qué. El diario revelaba a un hombre de notable profundidad y peculiares obsesiones. Tras la muerte de Margaret en 1978, Elliot se había dedicado en cuerpo y alma a una investigación que se situaba en la frontera entre la arquitectura y la psicología. Había estudiado cómo la altura de los techos afectaba al estado de ánimo, cómo la luz natural influía en los ritmos circadianos, cómo las propiedades acústicas podían amplificar o atenuar los estados emocionales. Asterisk visitó la capilla Rothko en Houston. Una entrada de 1971 decía: Asterisk Rothko entendió algo que la mayoría de los arquitectos pasan por alto, que el espacio en sí mismo puede ser una experiencia emocional. Las pinturas son solo la excusa. Es la sala la que hace el trabajo. Las proporciones, la luz, la forma en que el sonido muere contra esas paredes. Entras agitado y sales contemplativo. Eso no es arte, es arquitectura. Asterisco. A Martin le pareció fascinante, como nada le había fascinado en años. Había enseñado historia durante 3 décadas, centrándose siempre en los acontecimientos y las fechas, y en los movimientos de los ejércitos y los gobiernos. Nunca había considerado que los edificios en sí mismos pudieran ser igual de importantes, que los espacios que habitaban las personas moldeaban no solo sus actividades, sino también sus vidas interiores. Descubrió una sección de planos que mostraban la casa sobre él en sección transversal, con anotaciones que se leían como composiciones musicales. Asterisco, sala este, luz matutina, techo alto, superficies duras, propósito, claridad, despertar, pensamiento decisivo. Asterisco, otro asterisco, sala oeste, luz de la tarde, techo más bajo, superficies blandas, propósito, creatividad, sueños, posibilidad, asterisco. Martin decidió probarlo. Pasó toda la mañana en la habitación que había estado utilizando como salón, trabajando en unos documentos legales que le había enviado el abogado de la finca. Notó que su mente estaba inusualmente aguda, capaz de concentrarse en el tedioso lenguaje sin que su atención se desviara. La luz entraba en un ángulo que le resultaba energizante en lugar de agresivo. Esa tarde se trasladó a la habitación occidental, el espacio más pequeño con el escritorio. Llevó un cuaderno, pensando que podría escribir algunas ideas sobre qué hacer con la propiedad. En cambio, se encontró dibujando algo que no había hecho desde la universidad. Solo dibujos sencillos, nada artístico, pero el acto en sí mismo le resultaba natural en ese espacio. La luz era más suave aquí, casi dorada. El techo se inclinaba lo justo para resultar íntimo en lugar de agobiante. Elliot tenía razón. Las habitaciones sí le influían. La pregunta era si esa influencia era real o solo el poder de la sugestión. Durante esos primeros días, Martin también exploró la propiedad. La nieve había disminuido, dejando todo cristalino y tranquilo. Detrás de la casa, un sendero conducía a través de las formaciones de basalto hasta una elevación más alta.
La subida le llevó 20 minutos. Le costaba respirar en el aire enrarecido, pero la vista desde la cima merecía la pena. Todo el valle se extendía ante él, kilómetros de bosques salpicados de afloramientos rocosos. Un arroyo helado serpenteaba por el fondo y a lo lejos se divisaba la tenue geometría de las carreteras y la civilización. Desde allí arriba, su apartamento en Billings parecía increíblemente lejano, no solo en distancia, sino en esencia. Esa vida, la moqueta beige, el zumbido del frigorífico, los vecinos con los que nunca había hablado, pertenecían a otra persona. En el punto más alto del sendero, encontró una plataforma de observación hecha de madera desgastada por el clima. Alguien había tallado unas iniciales en uno de los postes. I.C. Plessy, ML1961. Elliot y Margaret, 7 años antes de que ella muriera. Martin se quedó allí de pie durante mucho tiempo, con las manos enguantadas apoyadas en la barandilla que su tío había tocado una vez, contemplando la vista que su tío y su tía habían compartido en su día. El viento soplaba entre los pinos con un sonido parecido al de las olas del mar en la distancia. Un cuervo graznó desde algún lugar más abajo. Por lo demás, reinaba el silencio. Esa noche volvió al diario y encontró entradas del periodo justo después de la muerte de Margaret. La letra se había vuelto menos controlada, los pensamientos más crudos. Le fallé, pero no en el sentido que le dan los tribunales de divorcio. Fui fiel, presente, atento, pero le fallé al no construir algo que nos mantuviera unidos después de su partida. Toda nuestra vida juntos existe ahora solo en mi memoria, y cuando yo muera, también morirá. Eso es intolerable. Debe haber una manera de preservar no solo las imágenes y los objetos, sino también el sentimiento de una vida vivida juntos. Asterisco. Unas entradas más adelante. Asterisco. Hoy empecé a dibujar la casa del acantilado. Será mi obra maestra. No es mi edificio más bonito. Ya no me importa la belleza por sí misma, pero será el más intencionado. Cada línea, cada ángulo, cada elección de material tendrá un propósito. Construiré una casa que recuerde. Asterisco. Martin cerró el diario y se sentó en la oscuridad creciente. La estufa de leña hacía tic-tac y crujía mientras se enfriaba. Afuera, la temperatura bajaba rápidamente. Podía oír cómo los árboles se contraían con el frío. Pequeños chasquidos y crujidos como fuegos artificiales lejanos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Andrew. Asterisco. Papá, estás ignorando mis llamadas. Tenemos que hablar de la propiedad. Llámame. Asterisco. Martin se quedó mirando el mensaje. La palabra propiedad le molestaba más de lo que quería admitir. No la casa ni la casa del tío Elliot. La propiedad. Una cosa con valor monetario. Nada más. Le respondió con un asterisco. Estoy aquí. No es lo que esperaba. Necesito más tiempo para aclarar las cosas. Asterisco. La respuesta de Andrew llegó inmediatamente. Asterisco. El tiempo cuesta dinero. Impuestos sobre la propiedad, servicios públicos, mantenimiento. Deberíamos ponerla a la venta antes de la primavera. Las propiedades de montaña se venden mejor en verano. Como si se tratara de una decisión compartida. Como si la herencia les hubiera sido legada a ambos. Martin borró el hilo de mensajes sin responder más. ¿Se ocuparía de Andrew más tarde? ¿O no se ocuparía en absoluto? Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía obligado a justificar sus decisiones ante sus hijos. A la mañana siguiente se produjo otro descubrimiento. Mientras exploraba un armario en el dormitorio más pequeño, Martin encontró una caja de fotografías antiguas. La mayoría eran fotos de la boda de Elliot y Margaret en 1960, instantáneas de vacaciones, fotos de los dos en varias obras con planos extendidos sobre mesas improvisadas. Pero debajo de estas había fotografías más antiguas, reuniones familiares de los años 40 y 50. Martin reconoció a su abuela en varias de ellas, mucho más joven de lo que él la había conocido. Había niños en estas fotos, entre ellos el padre de Martin, hosco incluso de niño, apartado del grupo. Y allí, al fondo de una foto de lo que parecía un picnic del 4 de julio, estaba un joven Elliot mirando a los niños con una expresión que Martin no acababa de descifrar. No era exactamente tristeza, más bien preocupación. Como alguien que veía algo que los demás no veían, Martin encontró una carta escondida entre las fotografías. El sobre estaba dirigido a Elliot con la letra de su abuela y tenía el matasellos de 1985. Dentro, la carta era breve. Asterisco Elliot,
Te escribo porque no sé a quién más contárselo. Estoy preocupada por Martin. Ahora tiene 12 años. Es un buen chico, inteligente y amable. Pero Charles es muy duro con él. Nada de lo que hace el chico es lo suficientemente bueno. Veo que Martin se está cerrando, volviéndose como su padre, distante, con miedo a mostrar afecto. Si me pasa algo, prométeme que cuidarás de él. No con dinero, sino con atención. Necesita a alguien que lo vea. Tu hermana Dorothy, asterisco, Martin leyó la carta 3 veces. Su abuela había muerto cuando él tenía 14 años. Había olvidado, o tal vez nunca se había dado cuenta del todo, lo mucho que ella se había preocupado por él, lo claramente que había visto lo que estaba pasando, y Elliot había recibido esta carta. La había guardado todos estos años, la había recordado. Esa tarde, Martin volvió a subir a la plataforma de observación. Las iniciales talladas en el poste reflejaban la luz oblicua de forma diferente ahora que conocía su historia. S plus OCML. Una promesa hecha en 1961, 7 años antes de que la muerte la rompiera. Pero en realidad no se rompió, pensó Martin, porque Elliot siguió construyendo, creando, intentando aferrarse a lo que habían tenido. Esta casa era la prueba de que el amor no terminaba solo porque la vida terminara. Se quedó allí hasta que el frío lo obligó a bajar. Su mente daba vueltas a preguntas que no podía articular. Preguntas sobre lo que dejamos atrás, lo que construimos, lo que elegimos recordar. Esa noche, la radio se encendió sola. Martin estaba en la cocina preparando té cuando lo oyó. El silbido de la estática procedente del taller del sótano. Bajó las escaleras lentamente, sin saber muy bien qué encontraría. La radio brillaba con un cálido color ámbar y su dial estaba iluminado. La voz que salía del altavoz era más clara que antes. La casa te mostrará lo que has olvidado. Deja que se silencie. Martin se quedó en la puerta del taller, con el vapor saliendo de su taza, y se preguntó si estaba perdiendo la cabeza o encontrándola. La estantería de la habitación oeste siempre le había molestado a Martin, preciosa, aunque no sabía que iba del suelo al techo, de nogal oscuro con un cuidado ensamblaje. Pero había algo en ella que no le gustaba. Quizá era demasiado profunda o estaba colocada de forma extraña, sobresaliendo más de lo necesario en la habitación. En su 8º día en la casa, mientras limpiaba el polvo, una actividad doméstica que había emprendido con sorprendente entusiasmo, se apoyó en ella para mantener el equilibrio y notó que se movía, no se derrumbaba, sino que se desplazaba como si estuviera sobre unos raíles. Martin dio un paso atrás y examinó la estantería con más atención. Los libros eran en su mayoría textos de arquitectura, biografías de Wright y Le Corbusier, manuales técnicos sobre diseño solar pasivo. Empezó a sacarlos y a apilarlos en el suelo. Con las estanterías vacías, pudo ver lo que se le había pasado por alto. Pequeñas bisagras de latón a lo largo de un borde, apenas visibles en el veteado de la madera, y en el lado opuesto, un sutil hueco. Empujó. Toda la estantería se abrió hacia adentro gracias a esas bisagras ocultas, revelando una pequeña habitación octogonal más allá. Martin se quedó en el umbral, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación tenía unos 3 metros de ancho y las paredes estaban cubiertas de más estanterías y archivadores. Una claraboya en el techo proporcionaba iluminación natural. Debía de haberla visto desde fuera sin darse cuenta de lo que significaba. En el centro había un cómodo sillón de lectura, tapizado en cuero desgastado, y junto a él una mesita con una lámpara de lectura. Era la biblioteca privada de Elliot, su verdadero archivo. Martin entró y la estantería se cerró silenciosamente detrás de él. Por un momento, el pánico se apoderó de él, y sí quedaba atrapado, pero enseguida vio que el interior tenía un sencillo tirador. Podía salir cuando quisiera. La habitación olía a papel, cuero y tiempo. Martin se giró lentamente, haciendo inventario. Los archivadores estaban etiquetados por año, de 1950 a 1960, de 1961 a 1970, y así sucesivamente hasta 2023. Las estanterías no contenían volúmenes publicados, sino diarios encuadernados, docenas de ellos, de tamaño uniforme, cada uno con la fecha marcada en el lomo. Eran los registros completos de Elliot. Todo. Martin sacó un diario al azar de los de 1972 y lo abrió. Entradas detalladas sobre la construcción de la casa junto al acantilado, bocetos de la integración del basalto,
notas sobre subcontratistas y proveedores de materiales, pero también reflexiones personales, gestión del duelo, cuestiones filosóficas sobre la arquitectura, la memoria y la permanencia. Lo volvió a colocar en su sitio y seleccionó otro de los 1982. Este se centraba en otros proyectos, una biblioteca en Boseseman, una residencia privada cerca del Parque Nacional Glacier. Pero entremezcladas había observaciones sobre la familia, sobre ver crecer a sus sobrinos y sobrinas desde la distancia, sobre enviar tarjetas de cumpleaños y recibir a cambio educadas notas de agradecimiento. Y allí, en una entrada de 1985, poco después de recibir la carta de su abuela, asterisco Dorothy tiene derecho a preocuparse, vi a Martin en la reunión del verano pasado, con 11 años y ya aprendiendo a esconderse. Charles trata al niño como un proyecto que no cumple con las especificaciones. Intenté hablar con Martin, pero apenas responde. Ya está construyendo muros, reconozco la arquitectura. Así es como sobreviví a mi propio padre, pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. Debería hacer algo. ¿Pero qué? Soy un soltero de 70 años. ¿Qué sé yo de criar hijos? Asterisco Martin se sentó en el sillón de cuero, con el diario abierto en su regazo. Su tío lo había estado observando, preocupándose por él, viendo cosas que el propio Martin no había reconocido en décadas. Pasó el resto del día en esa habitación secreta, leyendo fragmentos de la vida de Elliot. Los años acumularon la muerte de Margaret, las secuelas, la lenta reconstrucción de una vida vivida en soledad, pero no vacía. Elliot había seguido diseñando edificios, enseñando ocasionalmente en la Universidad Estatal de Montana, manteniendo correspondencia con otros arquitectos e ingenieros. Pero los documentos más reveladores estaban en los archivadores. Martin encontró carpetas repletas de cartas, correspondencia con miembros de la familia que abarcaba 50 años, cartas enviadas y recibidas por la abuela de Martin hasta su muerte en 1987, cartas a los primos de su padre, incluso algunas a su madre antes de que ella falleciera cuando él tenía 16 años. Una carpeta estaba etiquetada simplemente como Martin. Dentro había copias de cartas que Elliot había enviado a lo largo de los años, tarjetas de cumpleaños que Martin recordaba vagamente haber recibido. Una carta cuando Martin se graduó en el instituto, llena de ánimos y consejos que él no había apreciado en ese momento. Otra, cuando consiguió su puesto de profesor, felicitándole por elegir una profesión que importaba. Martin había respondido a quizás la mitad de ellas, breves notas de agradecimiento, nada sustancial. Había considerado a Elliot como un pariente lejano que enviaba tarjetas por obligación. Nunca se había dado cuenta de la atención, el cariño, el interés genuino, y allí, en el fondo de la carpeta, había cartas que Elliot había escrito, pero nunca enviado. Borradores fechados en los últimos 5 años, uno de 2020, con un asterisco. Querido Martin, me he enterado de tu divorcio. Dorothy habría querido que me pusiera en contacto contigo. Sé lo que es perder a la persona que daba sentido a tu mundo. La diferencia es que tus hijos siguen vivos. No dejes que se conviertan en extraños. No hagas lo que yo hice. No elijas el orgullo y el aislamiento por encima de las conversaciones incómodas. Aún tienes tiempo. La carta había sido revisada varias veces, con palabras tachadas y reescritas, párrafos enteros eliminados, pero nunca se había enviado. Otra de 2022. Asterisco Martin. Tengo 92 años. El médico dice que me queda un año, quizá 2. He decidido dejarte la casa no porque necesites una propiedad, sino porque creo que la casa te necesita a ti. O quizá tú la necesitas. La construí para que fuera un lugar de curación, aunque yo nunca me curé del todo. Quizá tú lo consigas. Espero que esto no te resulte una carga. Piensa en ello como una pregunta que te hace la casa y tú decides la respuesta. Asterisco. Esta carta tenía una nota al pie con tinta diferente, fechada 3 meses después. Asterisco decidió no enviarla. Mejor dejar que la casa hablara por sí misma. Asterisco Martin dejó la carta con cuidado. Le temblaban las manos. Durante todos estos años se había creído olvidado, abandonado, sin interés para nadie. Pero Elliot lo había estado observando, había estado pensando en él, lo había estado, a su manera cautelosa, amando desde la distancia. Encontró un documento más en esa carpeta, una carta dirigida a él, sellada en un sobre con la inscripción,
Ábrela cuando lo entiendas. Martin la sostuvo durante un largo rato, sintiendo su peso. Todavía no. Lo que hubiera dentro cambiaría algo, y él no estaba preparado. La volvió a guardar en la carpeta y cerró el armario. La biblioteca secreta también contenía fotografías que Martin nunca había visto. Elliot y Margaret el día de su boda, ambos radiantes. Margaret en la cocina de alguna casa anterior, riéndose de algo fuera del encuadre. Elliot en obras de construcción, examinando planos, siempre con esa mirada de intensa concentración. Y fotos familiares, las mismas que Martin había encontrado en el armario, pero también otras. Fotos del propio Martin en aquella reunión, cuando tenía 11 años, de pie, incómodo, con un polo que su madre le había obligado a ponerse. En el funeral de su abuela, con apenas 14 años, con aspecto perdido, un recorte de periódico de cuando Martin fue nombrado profesor del año en su instituto en 2003. Elliot lo había guardado. Alguien llamó a la puerta. No, algo llamó. Una rama contra la claraboya, movida por el viento. Martin levantó la vista y se dio cuenta de lo oscuro que se había puesto. Llevaba horas en la biblioteca. Salió a la casa principal, sintiéndose desorientado, como un buzo que sale a la superficie demasiado rápido. La habitación occidental parecía diferente ahora, sabiendo lo que ocultaba. Todo en esta casa tenía capas, secretos, intenciones. Martin preparó la cena mecánicamente, pasando de nuevo junto a ella, con verduras del congelador. Mientras comía, pensó en las cartas que Elliot había escrito y no enviado. La observación desde la distancia, el cariño expresado a través de la arquitectura en lugar de las palabras. Su teléfono estaba sobre la encimera, oscuro y silencioso. Podía llamar a Catherine, podía intentar una vez más salvar la distancia. Pero, ¿qué le diría? Que su tío fallecido se había preocupado más por él que sus propios hijos vivos. Que había encontrado una habitación secreta llena de pruebas de que alguien había estado prestando atención cuando todos los demás miraban hacia otro lado. En lugar de eso, lavó los platos y volvió a la biblioteca secreta. Sacó el diario más reciente, 2023, el año en que Elliot murió, y comenzó a leer. Las entradas eran ahora más cortas, la letra menos firme, pero la mente que las había escrito seguía siendo aguda. Asterisco, 3 de enero de 2023. El médico confirmó lo que ya sabía. Meses, no años. Estoy contento con esto. He construido lo que quería construir. He amado a quien quería amar. La casa está lista. Martin vendrá cuando esté preparado. Ojalá pudiera estar allí para verlo, pero quizá sea mejor así. La casa le enseñará cosas que yo nunca podría enseñarle. Asterisco, asterisco, 15 de enero de 2023. Escribí a los hijos de Martin. Ambos preguntaron si considerarían la reconciliación. Les ofrecí la casa como terreno neutral, un lugar para que la familia se recuperara. Me aseguré de que entendieran que no se trataba de la herencia. Martin se queda con la casa de todos modos. Martin Se contuvo el aliento. Elliot se había puesto en contacto con Andrew y Catherine. Pasó las páginas buscando lo que venía a continuación. 2 de febrero de 2023. Recibí respuestas de ambos. Andrews fue seco. Básicamente me dijo que me metiera en mis asuntos. Catherine fue más amable, pero igualmente clara. Su relación con su padre había terminado. Habían seguido adelante, como si las personas fueran capítulos que se pueden cerrar. Lo intenté. Fallé. Quizás Martin tenga más suerte. O quizás aprenda algo que yo nunca aprendí. Que no se puede arreglar lo que otros están decididos a mantener roto. Asterisco Martin cerró el diario. Su tío lo había intentado. Había tendido la mano, había defendido, había intentado tender puentes, y sus hijos lo habían rechazado. El rechazo no era solo suyo, era de ambos, de Martin y de Elliot, el tío que intentó ayudar. En ese momento, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se convirtió en algo que podía soportar de otra manera. No era el único que estaba roto. Formaba parte de un patrón, una historia familiar sobre la distancia, el silencio y las conexiones perdidas. Pero, a diferencia de su padre, a diferencia de las generaciones anteriores, él había sentido el dolor que eso conllevaba. Eso tenía que contar para algo. Martin encontró la caja de recetas en un estante de la despensa de la cocina, escondida detrás de unos tarros de conserva de melocotones. Era una sencilla caja de madera, pintada a mano con flores descoloridas,
El tipo de objeto doméstico que hablaba de una época diferente. Dentro había fichas cubiertas de una cuidadosa letra cursiva, cada receta escrita con la misma caligrafía fluida. La letra de Margaret. La primera ficha que sacó era para un pastel de manzana. Debajo de los ingredientes y las instrucciones, había una nota que decía, asterisco la favorita de Elliot. Siempre hay que usar canela extra, dice él. Le recuerda a la cocina de su madre. Servir caliente en los días difíciles. Asterisco. Otra ficha. Para el estofado de ternera, asterisco, dejarlo cocer a fuego lento durante 3 horas como mínimo. La buena comida lleva tiempo. También lo lleva una buena conversación. Hazlo cuando necesites ambas cosas asterisco y otra para el pan asterisco. Amasar es la mitad del trabajo. Tus manos necesitan el ejercicio tanto como la masa. Cuando tu mente esté inquieta, haz pan. Asterisco. Martin se quedó de pie en la cocina, con la caja en las manos, y sintió que algo se rompía en su pecho. No eran solo recetas. Eran la filosofía de Margaret, su forma de entender que cocinar era cuidar de forma tangible, que la comida podía comunicar lo que a veces las palabras no podían. Seleccionó la receta de pan y comenzó. Hacía años que no horneaba nada desde cero. Claire había sido la cocinera en su matrimonio, creativa, intuitiva, capaz de improvisar comidas con lo que hubiera en la nevera. Martin había sido el consumidor, ofreciendo elogios pero sin participar realmente. Después del divorcio, había vivido de comida para llevar y congelada, comiendo solo mientras miraba su teléfono. Ahora medía la harina, disolvía la levadura, mezclaba y amasaba. Al principio, la masa estaba pegajosa y se resistía a sus esfuerzos, pero poco a poco fue tomando forma. Sus manos trabajaron la masa, doblándola y presionándola, y entendió lo que Margaret había querido decir. El movimiento repetitivo era meditativo. Su mente, que había estado dando vueltas a las cartas de Elliot y al rechazo de sus hijos, comenzó a calmarse. Mientras la masa subía, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba en el ángulo que Elliot había diseñado para que fuera clara y energizante. Martin se encontró pensando en Catherine, su hija, a la que no había visto desde hacía 8 meses. No por ninguna pelea en particular, sino por la distancia acumulada, el lento distanciamiento que ninguno de los dos había intentado detener. Ella había estado cerca de su madre durante el divorcio. Martin lo entendía. Claire había estado presente de una manera que él nunca había logrado. Claire se había acordado de las reuniones de padres y profesores, de los horarios de fútbol y de qué amigos tenían problemas. Martin había estado allí técnicamente, pero siempre un poco distraído, siempre pensando en las clases del día siguiente, en la política del departamento o en sus propias insatisfacciones silenciosas. Sacó su teléfono antes de que pudiera convencerse de no hacerlo y escribió asterisco Catherine. Estoy pensando en ti. Espero que estés bien. No hace falta que respondas. Solo quería que lo supieras. Asterisco. Se quedó mirando el mensaje durante 1 minuto entero antes de pulsar enviar. El pan se horneaba mientras él seguía leyendo las tarjetas de recetas de Margaret. Cada una contenía pequeñas revelaciones, destellos de un matrimonio construido sobre la atención y el cuidado. Asterisco Elliot se queda callado cuando está preocupado. Prepárale su sopa favorita, la de patatas. No le preguntes qué le pasa. Solo estate ahí. Isk y asterisco su pastel de chocolate de cumpleaños siempre. Finge que no le importan las celebraciones, pero sí le importan. A todo el mundo le importan. Cuando el pan salió del horno, la casa se llenó de un olor que, en cierto modo, era esencialmente el olor del hogar. Martin lo cortó en rebanadas mientras aún estaba caliente, en contra de todos los consejos de repostería, y comió una con mantequilla. No era perfecto, estaba más denso de lo que debería, pero sabía a logro. Su teléfono vibró. Catherine asterisco. Hola, papá. Estoy bien. Gracias por llamarme. Asterisco. No mucho. No era cálida, pero tampoco hostil. Martin se quedó mirando esas 3 frases, leyéndolas una y otra vez, tratando de extraer más significado del que probablemente contenían. Respondió con un asterisco. Me alegro. Estoy en Montana. Heredé una casa del tío Elliot. Estoy aprendiendo a hornear pan, entre otras cosas. Asterisco. La respuesta tardó más esta vez. Asterisco. El pan está bueno. Me relaja. Horneo cuando estoy estresada. Me ayuda.
Algo se soltó en el pecho de Martin. Estaban teniendo una conversación, breve, cautelosa, pero real. Asterisco. Estoy aprendiendo eso, asterisco, escribió. Asterisco. Hay algo especial en trabajar con las manos. Pasé demasiados años solo en mi cabeza. Asterisco. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Asterisco. Sí, lo recuerdo. Siempre estabas en otro lugar, incluso cuando estabas en casa. Asterisco. Las palabras dolían porque eran ciertas. Martin se quedó con ese dolor. Dejó que le doliera en lugar de defenderse. Asterisco. Tienes razón, lo estaba. Lo siento. Asterisco. No hubo respuesta. Martin esperó 5 minutos, luego 10, y luego dejó el teléfono a un lado. Quizás eso era todo lo que Catherine podía hacer hoy. Quizás era suficiente. Esa tarde volvió a los diarios de Elliot y leyó los volúmenes de 1992. Elliot había seguido realizando proyectos más pequeños, principalmente consultas para otros arquitectos y algo de docencia, pero las entradas también reflejaban su paternidad, su familia y sus remordimientos. Hoy me reuní con George Haskins para hablar de su proyecto de centro comunitario. Trajo a su hija, de unos 7 u 8 años. Se sentó en un rincón a dibujar mientras hablábamos y de vez en cuando él se acercaba para ver en qué estaba trabajando, solo para echar un vistazo, mostrar interés. Me hizo pensar en todos los hijos que nunca tuve. Margaret y yo lo intentamos durante años. No estaba destinado a ser. Ahora me pregunto si habría sido bueno en eso o si habría sido como mi padre, presente, pero frío, proveedor, pero no cariñoso. Quizás sea mejor así. No se puede fracasar en algo que nunca se ha intentado. Asterisco. Martin cerró el diario. Los remordimientos de Elliot y los suyos eran diferentes en los detalles, pero similares en su forma. Ambos se preguntaban si habían hecho bien las cosas importantes, y ambos sospechaban que no. Pasó el resto de la tarde explorando de nuevo la propiedad, recorriendo el perímetro de las 12 hectáreas. El límite estaba marcado con latas esparcidas y piedras apiladas cuidadosamente. Encontró huellas de ciervos en la nieve, las delicadas huellas de lo que podría haber sido un zorro, los patrones geométricos de las patas de los pájaros. El aislamiento aquí era total, pero no opresivo. En su apartamento de Billings había estado solo y se había sentido solo. Aquí estaba solo, pero de alguna manera se sentía menos solo. La diferencia era importante en aspectos que apenas empezaba a comprender. Esa noche preparó la sopa de patatas de Margaret, la que hacía cuando Elliot se ponía callado y preocupado. Siguió la receta al pie de la letra, dejando que las patatas se cocinaran a fuego lento hasta que estuvieran lo suficientemente blandas como para machacarlas ligeramente, añadiendo nata, mantequilla y pimienta recién molida. El resultado fue sencillo, pero profundamente satisfactorio. Mientras comía, su teléfono volvió a vibrar. Catherine asterisco, me voy a casar dentro de 6 meses. No iba a decírtelo, pero mamá dijo que debía hacerlo. Asterisco. Martin apretó la cuchara con fuerza. La dejó con cuidado sobre la mesa. Asterisco. Enhorabuena. Es una noticia maravillosa. ¿Cómo se llama? Asterisco. Asterisco. Greg. También es profesor, de 4º curso. Asterisco. Asterisco. Tienes suerte de tenerte. Asterisco. Esta vez la pausa fue más larga. Luego, asterisco. Aún no he decidido si te invitaré. Tengo que pensarlo. No quiero dramas en mi boda. Asterisco. Martin respiró hondo y escribió asterisco. Lo entiendo. Decidas lo que decidas. Me alegro por ti. Te mereces todo lo bueno. Asterisco. No hubo respuesta, pero él tampoco la esperaba. Terminó su sopa, lavó los platos y se sentó junto a la estufa de leña mientras fuera caía la noche. Catherine se iba a casar con otro profesor, alguien que quizá la entendiera de una forma que Martin nunca había hecho. Esa idea le producía alegría y encontrado a alguien. Tristeza porque él quizá no estaría allí para verlo. Pero esa era una decisión que debía tomar Catherine. Él la había herido con años de ausencia, a pesar de estar presente, y ella tenía todo el derecho a proteger el día de su boda de complicaciones que no quería tener que gestionar. Lo más difícil para Martin fue aceptar que las disculpas no siempre conducían a la reconciliación, que comprender tus errores no borraba sus consecuencias, que la vida de sus hijos continuaría con o sin él, y que quizá eso tenía que ser suficiente.
La radio del sótano se activó alrededor de las 9. Martin casi lo esperaba. Bajó las escaleras y se quedó en la puerta del taller escuchando. La voz era más clara que nunca. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Sigue así. Solo eso. Luego, silencio. Martin sonrió a pesar suyo. Estoy hablando con una radio, dijo en voz alta, o con una casa, o con mi propia imaginación. Esto es o bien curación o bien locura. No hubo respuesta. Por supuesto, solo el suave zumbido de la radio de válvulas calentando el aire a su alrededor. Subió las escaleras y se acostó, pero tardó mucho en conciliar el sueño. Yacía en la oscuridad, pensando en el pan, en recetas y en pequeños gestos de cariño. En el compromiso de Catherine y en si estaría allí para verla casarse. En Elliot, que había construido esta casa como un acto de amor por una mujer que había fallecido y una familia que apenas lo conocía. Afuera, el viento se movía entre los pinos con un sonido similar a la respiración. La casa se asentó y crujió a su alrededor. Y por primera vez en años, Martin sintió que estaba exactamente donde debía estar, aunque aún no entendía por qué. El reloj octogonal de la biblioteca había molestado a Martin desde que descubrió la habitación secreta. Le llevó 3 días descubrir por qué. Funcionaba al revés. Las manecillas se movían en sentido contrario a las agujas del reloj, marcando el tiempo al revés. Al principio pensó que estaba roto, pero el movimiento era demasiado preciso, demasiado constante. Alguien lo había construido intencionadamente para que funcionara así. Encontró la explicación en uno de los diarios de Elliot de 1995, escondido entre las entradas sobre la renovación de una biblioteca en Helena. Asterisk ha terminado hoy el reloj. Me ha llevado 3 semanas modificar el mecanismo. Margaret se habría reído de esto. Mi intento de construir una máquina que recupere el tiempo perdido. Por supuesto, en realidad no nos hace retroceder, pero honra lo que fue. Cada tic-tac es un recordatorio de que el pasado no es realmente pasado. Vive en nosotros, nos moldea, define lo que construimos a continuación. Si no puedo volver atrás, al menos puedo reconocer lo que importaba. El reloj no cambia el tiempo, cambia nuestra forma de pensar sobre él. Asterisk. Martin se sentó en el sillón de cuero y observó cómo el segundero giraba en la dirección equivocada alrededor de la esfera. Debería haberle resultado desorientador, pero en cambio le pareció sincero. El tiempo no solo avanzaba, se acumulaba. Todo lo que había sucedido seguía sucediendo de alguna manera. Seguía moldeando quién era él. Seguía influyendo en lo que elegía. Llevaba 7 semanas en la casa. Febrero había dado paso a marzo. La nieve había comenzado su lento retroceso, revelando hierba marrón y charcos de barro. Se acercaba el deshielo primaveral, trayendo consigo decisiones que no podía posponer para siempre. Andrew llamó esa tarde, mientras Martin cortaba leña detrás de la casa. El trabajo físico se había convertido en su meditación. Su cuerpo aprendía tareas que su mente nunca había considerado. El balanceo rítmico del mazo, el satisfactorio crujido de la madera al ceder, la organización de los troncos cortados en filas ordenadas. Respondió al cuarto tono, ligeramente sin aliento. Hola. Por fin, dijo Andrew sin saludar. Llevo 2 semanas llamando. Lo sé. ¿Necesitabas tiempo para pensar en qué? Es sencillo. La propiedad vale al menos 400,000, probablemente más. La ponemos a la venta, dividimos las ganancias y seguimos con nuestras vidas. Martin dejó el hacha y se sentó en el bloque de corte. No dividimos nada. La casa me la dejaron a mí. Soy tu hijo. Lo eres, pero eso no te da derecho a mi herencia. Silencio al otro lado del teléfono, agudo por la sorpresa. Martin nunca antes había contradicho a Andrew directamente. Siempre había intentado suavizar los conflictos, acomodarse, evitar la confrontación. ¿Hablas en serio? La voz de Andrew se había vuelto fría. Después de todo lo que ha pasado esta familia, vas a ser egoísta con el dinero. No se trata de dinero, se trata de lo que significa la casa. La casa significa $400,000. Eso es lo que significan las casas, su valor de mercado. Martin observó cómo un cuervo se posaba en una rama cercana, con sus plumas negras brillando bajo la pálida luz del sol. Si no la voy a vender, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vivir allí como un ermitaño? Tienes casi 60 años, papá. No puedes desaparecer en las montañas. No voy a desaparecer. Estoy pensando en lo que vendrá después.
Lo que vendrá después es que seas práctico y vendas mientras el mercado está bien. La voz de Andrew tenía un tono cortante. Martin reconoció el tono de alguien que había tomado una decisión y no podía imaginar que estuviera equivocado. La propia voz de Martin se dio cuenta con incomodidad. La voz que había usado con sus alumnos cuando estaba cansado de explicar. Me quedo con la casa, dijo Martin en voz baja. Mi decisión está tomada. Entonces te las arreglarás solo. No esperes mi ayuda cuando no puedas pagar el mantenimiento. Yo no espero nada de ti, Andrew. Hace mucho tiempo que no espero nada. La línea se cortó. Andrew había colgado. Martin dejó el teléfono sobre la tabla de cortar y se miró las manos, callosas y ásperas por el trabajo. Ya no parecían las manos de un profesor. Parecían manos que construían cosas, las mantenían, las creaban en lugar de solo consumirlas. Esa noche, la radio volvió a hablar sin que nadie la encendiera. Martin estaba leyendo en la biblioteca cuando el familiar silbido de la estática subió desde el sótano. Bajó las escaleras y encontró la radio brillando con su cálido color ámbar. La voz que emergió era reflexiva, casi conversacional. La casa sabe lo que necesitas oír. No es magia, es diseño. Construir resonancia en las paredes. Propiedades acústicas que amplifican ciertas frecuencias. La radio reproduce grabaciones que hice antes de morir, activadas por cambios en la presión del aire, la temperatura y la humedad. Tu presencia en la casa las activa. No son aleatorias, son respuestas. O tal vez solo parecen respuestas porque necesitas que lo sean. ¿Importa la diferencia? Martin se quedó paralizado en la puerta. Era la emisión más larga que había escuchado y por primera vez se reconocía como una grabación, como tecnología en lugar de como algo sobrenatural. He estado pensando en lo que dejamos atrás, continuó la voz. Objetos, sin duda, dinero, propiedades. Pero esas cosas son solo cosas. Lo que importa son los patrones, el comportamiento, los hábitos de pensamiento que transmitimos sin querer. Mi padre era frío, yo era frío. Tú has sido frío, Martin, aunque no quería serlo. La pregunta es si el patrón continúa o si alguien finalmente lo rompe. La estática se tragó las palabras. Martin esperó, pero no llegó nada más. Volvió a la biblioteca y sacó otro volumen de la década de 1970. En su interior, encontró correspondencia con un físico llamado Harold Berkshire, de Stanford. Las cartas trataban sobre la teoría acústica, las frecuencias resonantes y algo llamado memoria arquitectónica. Asterisco. ¿Y si los espacios pudieran contener información? Asterisco. Eliot había escrito asterisco, no como dispositivos de grabación, sino como diapasones que vibran en respuesta a frecuencias específicas. Una habitación diseñada con las proporciones adecuadas podría amplificar ciertos estados emocionales, reproducirlos en cierto sentido, no a la perfección, pero de forma reconocible. He estado experimentando con la biblioteca. A Margaret le encantaba esa habitación. Pasaba horas allí. Me pregunto si puedo construir algo que recuerde su presencia, que la repita para quien venga después. La respuesta del físico fue escéptica, pero intrigada. Estás describiendo algo entre la arquitectura y el diseño de instrumentos. Es posible en teoría, pero las variables serían increíblemente difíciles de controlar. Cada persona que entrara cambiaría las propiedades acústicas. Aún así, como metáfora de cómo los espacios dan forma a la experiencia, es fascinante. Asterisco, asterisco, no es una metáfora. Asterisco, Eliot había respondido asterisco. Es ingeniería. Voy a construirlo. Asterisco Martin dejó las cartas y miró a su alrededor en la biblioteca octogonal. Las proporciones eran inusuales, no del todo circulares, no del todo cuadradas. El techo se curvaba de una manera que parecía natural, pero no era estándar. Los propios libros absorberían y reflejarían el sonido de maneras específicas. ¿Había tenido éxito Eliot? ¿Había construido una habitación que recordaba? ¿O Martin solo estaba experimentando lo que cualquiera experimentaría, un espacio cuidadosamente diseñado que influía en el estado de ánimo y el pensamiento? Tal vez, como sugería la radio, la diferencia no importaba. Pasó los 2 días siguientes en profunda introspección, escribiendo en el diario en blanco que Eliot había dejado. No eran cartas para nadie más, sino cartas para sí mismo. Examinaba su matrimonio, su paternidad, la lenta acumulación de pequeñas decisiones que lo habían llevado al aislamiento. Hubo un pasaje que escribió
y luego releyó varias veces. Asterisco. Estuve presente en todos los cumpleaños, todas las graduaciones, todos los acontecimientos importantes, pero estaba blindado, protegido. Aparecía, pero no participaba. No me arriesgaba a mostrarme vulnerable, a que me vieran. Pensaba que eso era ser un buen padre, proporcionar estabilidad, ser coherente, no cargar a mis hijos con mis propias emociones. Lo que realmente hice fue enseñarles que los sentimientos deben ocultarse, que la conexión es peligrosa, que el amor es algo que se demuestra con la presencia, pero nunca con la intimidad real. Les di un techo, pero no un hogar, igual que mi padre me dio a mí. Asterisco. El reconocimiento se instaló en él como un peso y un alivio al mismo tiempo. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía dejar de fingir que no importaba. Esa noche, escribió 2 cartas, cartas de verdad, en papel que encontró en el escritorio de Elliot. Una para Andrew y otra para Catherine. A Andrew le escribió una disculpa sin ponerse a la defensiva. Un reconocimiento de sus fracasos como padre. Una liberación de cualquier obligación de mantener la relación. Asterisco, entiendo si has terminado conmigo. Tienes derecho a ello. Siento haberte fallado. Espero que te vaya bien en la vida. No me debes perdón. Asterisco. A Catherine le escribió algo similar, pero añadió un párrafo sobre su boda. Asterisco. Decidas lo que decidas sobre invitarme. Estoy orgulloso de ti. Te mereces ser feliz. Te mereces una pareja que te vea, que esté presente contigo de una forma que yo nunca aprendí a estar. Espero que Greg sea esa persona. Espero que construyan juntos algo mejor que lo que yo construí con tu madre. No necesitas mi bendición, pero la tienes de todos modos. Asterisco. A la mañana siguiente, condujo 40 minutos hasta la ciudad más cercana y envió ambas cartas. El viaje de vuelta le pareció más ligero, como si hubiera dejado algo que llevaba consigo sin darse cuenta de su peso. La casa lo esperaba en su claro entre los pinos, con la luz brillando en las ventanas y el humo saliendo de la chimenea gracias al temporizador que había programado. Parecía un hogar, no el hogar de su infancia, ni la casa que había compartido con Claire, sino algo nuevo, algo que estaba aprendiendo a construir para sí mismo. Martin encontró el sobre sellado 3 días después de enviar sus cartas. Había estado organizando el archivador de la biblioteca, creando su propio sistema para los documentos de Elliot. Cuando lo volvió a ver, el sobre tenía escrito: ábrelo cuando lo entiendas. Lo había visto antes y lo había dejado estar, intuyendo su importancia, sabiendo que contenía algo significativo. Pero ahora, después de semanas leyendo diarios y cartas, después de escribir sus propias disculpas y liberarse de sus expectativas, se sentía preparado. El sobre no estaba sellado con pegamento, sino con cera antigua, un sello Burdeos con las iniciales de Elliot. Martin lo rompió con cuidado y sacó varias páginas de papel de carta grueso. Asterisco febrero de 2023. Asterisco, asterisco, Martin, asterisco, asterisco. Si estás leyendo esto, has pasado suficiente tiempo en la casa como para comprender lo que se supone que debe enseñar. Has leído mis diarios, has encontrado las recetas de Margaret, has escuchado las emisiones de radio en las que mi voz te habla a través del abismo entre la vida y la muerte, aunque en realidad solo se trata de tecnología e intención trabajando juntas. Isc asterisco. Hay algo que debes saber, algo que intenté hacer y fracasé. Te lo digo ahora porque necesitas comprender que algunas cosas no se pueden arreglar, por mucho cuidado que pongamos en construirlas, por muy buenas que sean nuestras intenciones, asterisco. Asterisco. Hace 2 años, me puse en contacto con tus hijos, con los 2. Asterisco, Martín dejó de respirar. Volvió a leer la frase y se obligó a continuar. Asterisco. Los encontré a través de las redes sociales. Algo absurdamente fácil para alguien que apenas entendía de ordenadores. Primero le escribí a Andrew, luego a Catherine. Les expliqué quién era, que llevaba años observando a su familia desde la distancia, que veía las fracturas y quería ayudar. Asterisco, asterisco. Les ofrecí esta casa como terreno neutral, un lugar donde su familia pudiera reunirse lejos de los antiguos campos de batalla y los resentimientos acumulados. Dejé claro que no se trataba de la herencia. Usted iba a quedarse con la casa de todos modos. Se trataba de la relación, de ofrecerles a todos un espacio diseñado para la sanación. Asterisco, asterisco.
Adjunto copias de sus respuestas. Lo siento, Martin. Ojalá tuviera mejores noticias. A Martin le temblaban las manos mientras pasaba a las siguientes páginas. Impresiones de correos electrónicos de hacía 2 años. El primero era de Andrew. Señor Cole asterisco, asterisco. Agradezco su preocupación, pero la situación de nuestra familia es privada. Mi relación con mi padre es asunto mío, no suyo. Sea cual sea su historia con nuestra familia, eso no le da derecho a interferir en asuntos que no comprende. Asterisco. Asterisco, respetuosamente. Por favor, no vuelva a ponerse en contacto conmigo, asterisco. Asterisco, Andrew Frío. El segundo era de Catherine, más largo y de tono más suave, pero igualmente definitivo. Asterisco, querido tío Elliot. Asterisco, asterisco, gracias por ponerse en contacto conmigo. Recuerdo haberte conocido cuando era pequeña. Fuiste muy amable conmigo. Aprecio que estés preocupado por papá y quieras ayudar, asterisco, asterisco. Pero necesito que entiendas algo. Mi relación con mi padre no se rompió por una pelea o un malentendido. Se rompió por años de ausencia emocional. Él estaba allí, pero no estaba presente. Proporcionaba lo necesario, pero no conectaba. Aparecía, pero no se involucraba. Asterisco, he pasado mucho tiempo en terapia trabajando en esto. He hecho el trabajo de duelo de aceptar que mi padre no puede darme lo que necesitaba. He seguido adelante, sin ira. No le odio, pero he aceptado que algunas relaciones son lo que son y que intentar forzarlas a ser diferentes solo causa más dolor. Asterisco, asterisco. Una casa no arreglará esto. La geografía no arreglará esto. Algunas cosas simplemente están rotas, y eso está bien. Aprendemos a vivir con ello. Asterisco. Espero que lo entiendas. Por favor, dale recuerdos a papá si estás en contacto con él. Asterisco, asterisco, Catherine Times Martin dejó los papeles. Su visión se había vuelto borrosa. Se secó los ojos y volvió a leer ambos mensajes, luego una tercera vez. La carta de Elliot continuaba en la última página. Te digo esto porque necesitas saber la verdad. Tus hijos no se negaron a reconciliarse porque sean crueles o desagradecidos. Se negaron porque han aceptado lo que hay. Catherine, en particular, ha hecho el duro trabajo de llorar la pérdida de un padre vivo. Quizás sea el duelo más difícil que existe. Asterisk, asterisk, construí esta casa con la esperanza de que pudiera unir a la familia. Me equivoqué. La casa no puede hacer eso. Lo que puede hacer es ayudarte a sanar lo suficiente como para aceptar lo que no se puede cambiar. Isk asterisco Martín. Tú no fuiste el fracaso. Tu padre te falló. Con su patrón de frialdad emocional que recorría nuestra familia como una falla geológica. Intentaste no fallarles a tus hijos. Intentaste estar presente, proveer, ser estable. Pero intentar no siempre es suficiente. A veces repetimos patrones que ni siquiera reconocemos hasta que es demasiado tarde. Asterisco, asterisco. La casa te enseñará a perdonarte a ti mismo. Ese es el único perdón que importa ahora. Tus hijos han seguido adelante. Están construyendo sus vidas sin ti. Eso no es un castigo, es solo la realidad. Asterisco, asterisco. No puedes salvar a todo el mundo, ni siquiera a las personas que más quieres. Lo aprendí con Margaret. No pude salvarla del cáncer. Por muchos hospitales que visitáramos o tratamientos que probáramos, lo estás aprendiendo con tus hijos. Ahora tu trabajo es salvarte a ti mismo. Construir algo con lo que queda. Asterisco, asterisco. Esta casa es tuya. Haz con ella lo que quieras. Vive aquí, véndela, transfórmala. Pero elijas lo que elijas. Hazlo por ti mismo, no por la familia que esperas reconstruir. Esa esperanza es lo que te ha mantenido atrapado. Asterisco. Ojalá pudiera habértelo dicho en persona. Ojalá te hubiera conocido mejor. Pero quizá la casa te conozca mejor de lo que yo jamás podría. Asterisco, asterisco. Vas a estar bien, Martin. No de inmediato, pero con el tiempo. Asterisco, asterisco, Elliot. Martin se sentó en el sillón de cuero, con las páginas de la carta esparcidas sobre su regazo, y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. No un cambio como el de un hueso que se había soldado mal y había que volver a romper para que se soldara correctamente. Se había aferrado a la esperanza como a un salvavidas. La esperanza de que si entendía lo suficiente, se disculpaba lo suficiente, cambiaba lo suficiente, sus hijos volverían, Catherine lo invitaría a su boda, Andrew se ablandaría,
La familia podría repararse de alguna manera, pero ya lo habían decidido hace 2 años, antes de que Elliot muriera, antes de que Martin supiera siquiera de la existencia de esta casa. Les habían ofrecido un camino hacia la reconciliación y lo habían rechazado, de manera educada, clara, definitiva. La esperanza a la que se había aferrado no era un salvavidas, era un ancla que lo mantenía en su sitio, impidiéndole avanzar. Martin se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, a principios de marzo, la luz del sol se filtraba a través de las ramas de los pinos. La nieve permanecía en los lugares sombreados, pero el suelo desnudo se veía en algunos lugares. La estación de transición, ni del todo invierno, ni aún primavera. Había pensado que venir a esta casa era para encontrar el camino de vuelta a su familia, pero Elliot sabía que no era así. La casa no servía para unir a las personas, servía para ayudar a alguien a aprender a valerse por sí mismo, a aceptar lo que no se podía cambiar, a perdonarse a sí mismo por no ser lo que los demás necesitaban. Esa noche, sintiendo la casa a su alrededor, sus cuidadosas proporciones, sus resonancias ingenieriles, su diseño intencionado, Elliot había construido todo esto sabiendo que tal vez no importara, sabiendo que Margaret seguía muerta, sabiendo que las heridas familiares tal vez no sanaran, sabiendo que la arquitectura no podía resolver todos los problemas, pero lo había construido de todos modos. No porque fuera a arreglarlo todo, sino porque el acto de construir en sí mismo importaba, porque crear algo intencionado y bello era en sí mismo una forma de sanación, independientemente de que alguien más lo apreciara o no. Alrededor de las 3 de la madrugada, Martin se levantó y fue a la biblioteca. Sacó el diario en blanco que Elliot había dejado y comenzó a escribir. Esta vez no era para sus hijos, ni para nadie más que para él mismo. Asterisco, vine aquí pensando que podría arreglar lo que estaba roto. Me equivoqué. Algunas cosas siguen rotas. Algunas relaciones terminan, aunque no queramos. Algunos hijos crecen y se alejan, y no podemos llamarlos para que vuelvan. Asterisco, asterisco. La pregunta no es cómo arreglarlo. La pregunta es cómo vivir con ello. Cómo construir algo significativo con lo que queda. Cómo perdonarme por ser humano, por cometer errores, por no saber lo que no sabía hasta que fue demasiado tarde. Elliot construyó esta casa para Margaret, pero ella ya se había ido. La construyó de todos modos. Quizás esa sea la lección. Construyes de todos modos. Creas de todos modos. Sigues adelante de todos modos, no porque cambie el pasado, sino porque es la única dirección que queda por seguir. Asterisco. El reloj al revés marca el tiempo sin pausa en la esquina. Cada segundo es un recordatorio de lo que fue y no se puede recuperar. Martin escribió hasta que amaneció sobre los acantilados de basalto. La luz inundaba la habitación octogonal, iluminando sus palabras en la página. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, se sintió vacío, hueco, pero limpio, como una casa despejada de muebles, lista para ser llenada con algo nuevo. La tormenta llegó en la 3ª semana de marzo, inesperada y feroz. El pronóstico había mencionado la posibilidad de nieve, pero Martin había supuesto que se referían a nevadas ligeras, el último suspiro del invierno antes de que la primavera se afianzara. En cambio, se despertó con 18 centímetros de nieve en el suelo, y más cayendo con tanta intensidad que no podía ver la línea de árboles a 50 metros de distancia. La electricidad se mantuvo gracias a los paneles solares y la batería de reserva, otra de las cuidadosas preparaciones de Elliot, pero la carretera se volvió intransitable en cuestión de horas. Martin comprobó sus provisiones y descubrió que tenía suficiente para varias semanas si fuera necesario. Comida, leña, agua del pozo que funcionaba con su propio generador. Elliot había diseñado la casa para que fuera completamente autosuficiente, lo que significaba que Martin estaba atrapado allí consigo mismo, sin nada que lo distrajera de las verdades que llevaba días dando vueltas en su cabeza. Intentó leer, cocinar, cortar leña en el garaje, pero ni siquiera esa meditación familiar lograba calmar su mente. La tormenta golpeaba las ventanas como si fuera un ser vivo, exigiendo atención. El mundo exterior se había reducido a esta casa, este acantilado, este pequeño espacio excavado en la naturaleza salvaje. Al segundo día, Martin dejó de luchar contra ello. Recuperó el diario en blanco y comenzó a escribir, no con cuidado, ni pensando en la coherencia,
sino como una forma de vaciar su mente en la página. Escribió sobre su matrimonio, no sobre el divorcio, que ya había examinado, sino sobre los primeros años. Conocer a Claire en la universidad, ambos estudiantes de educación, ambos idealistas sobre la formación de las mentes jóvenes. Ella era cálida, mientras que él era reservado, expresiva, mientras que él era contenido. Él pensaba que se complementaban. Ahora se preguntaba si ella solo había estado haciendo el trabajo emocional por ambos. Nuestra primera pelea real fue por acción de gracias, 3 años después. Ella quería recibir a ambas familias. Yo dije que era demasiado estrés. Lo que quería decir era que no quería que la gente viera el interior de nuestra vida. No quiero que nadie se acerque lo suficiente como para notar las diferencias, lloró ella. Yo no entendía por qué era tan importante recibir a la gente para cenar. Ahora lo entiendo. Ella intentaba construir una familia, crear vínculos, y yo ya entonces levantaba muros. Asterisco. Escribió sobre convertirse en padre. El terror de sostener a Andrew, un recién nacido tan pequeño y frágil, la sensación de responsabilidad que le resultaba agobiante en lugar de alegre, la distancia que había mantenido incluso entonces, como si temiera que amar demasiado pudiera dañarlos a ambos de alguna manera. Asterisco. Lo sostenía, pero no demasiado cerca. Lo alimentaba, pero dejaba que Claire lo meciera, lo calmara, le diera el verdadero consuelo. Me decía a mí mismo que estaba siendo práctico, que las madres tenían instintos que los padres no tenían. Pero en realidad, ¿de qué me estaba protegiendo? De lo mismo de lo que mi padre se protegía, del riesgo de ser necesario, de ser insuficiente, de fracasar. Asterisco. Las palabras salían más rápido, más ásperas. Escribió sobre el nacimiento de Catherine 3 años después, sobre cómo había esperado que una hija pudiera romper de alguna manera su reserva, sobre cómo ella lo había mirado con tanta confianza y cómo él había estado aterrorizado de decepcionarla, por lo que se había mantenido distante, amistoso, pero no íntimo, presente, pero no comprometido. Asterisco. Catherine me preguntó una vez por qué nunca jugaba con ellos como lo hacían otros papás. Tenía unos 6 años. Le dije que no se me daba bien jugar, que se me daban mejor otras cosas, como ayudar con los deberes. Ella lo aceptó, porque los niños aceptan lo que les dan sus padres. No saben que pueden pedir más. Les enseñé a mis 2 hijos que el amor es algo silencioso y contenido, que se demuestra a través de la provisión y la presencia, no a través del contacto físico, las palabras o la conexión real. Les enseñé a ser como yo, y luego me pregunté por qué se habían distanciado. Asterisco. La tormenta continuó durante el tercer día. Martin había dejado de llevar la cuenta del tiempo con precisión. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando estaba agotado, escribía cuando la presión en su pecho exigía liberarse. Escribía sobre su padre, un hombre que murió cuando Martin tenía 25 años, lo suficientemente mayor como para ser adulto, pero aún lo suficientemente joven como para necesitar un padre. Nunca tuvieron la conversación que Martin siempre pensó que acabarían teniendo. Esa en la que su padre le explicaría por qué había sido tan frío, tan distante, o tal vez se disculparía, o tal vez solo reconocería lo que había faltado. Papá murió de un ataque al corazón en su escritorio. Rápido, dijeron, como si eso fuera un consuelo. Estaba allí un día y al siguiente ya no estaba, y todas las cosas que quería preguntarle, decirle o escuchar, se evaporaron. Entonces me di cuenta de que esperar el momento adecuado es solo otra forma de cobardía. No hay un momento adecuado. Solo hay ahora y ahora y ahora y luego ya no hay más ahora. Asterisco, asterisco. Repetí su patrón con mis propios hijos. No fue mi intención. Quería ser diferente, pero la intención sin conciencia no cambia nada. Se necesitan ambas cosas. Asterisco. Al cuarto día la tormenta comenzó a amainar. La nevada se redujo a ocasionales ráfagas y aparecieron claros azules en el cielo gris. Martin salió de su fuga escritora sintiéndose desgastado, pero de alguna manera más limpio. Había escrito casi 100 páginas, llenando el diario en blanco que Elliot había dejado. Releyó lo que había escrito y ahora veía claramente el patrón. La herencia de la distancia emocional transmitida de generación en generación como un código genético. Su abuelo, su padre, él mismo, cada uno tratando de estar presente mientras se mantenía protegido. Cada uno creando hijos que se sentían vistos, pero no conocidos.
Pero también había escrito algo más, escondido en las últimas páginas, el reconocimiento de que el patrón podía terminar con él, que incluso si sus hijos nunca lo perdonaban, incluso si nunca más querían tener una relación con él, aún podía romper el ciclo en sí mismo. Aún podía aprender tarde lo que significaba ser emocionalmente honesto, vulnerable, presente, no solo físicamente, sino de verdad. Encontró la escritura de la propiedad en el archivador de Elliot, junto con la carta de intenciones dirigida al abogado de la finca. Los documentos eran claros. Martin tenía el control total. Podía vender, quedarse o transformar la propiedad como quisiera, sin restricciones, sin condiciones. Asterisco. Dar opciones a Martin. Asterisco Elliot había escrito al abogado. Asterisco. Había tenido muy pocos en su vida. Se trataba de la capacidad de decidir, no solo de la herencia. Martin se sentó a la mesa de la cocina con los documentos extendidos ante él y se permitió imaginar las posibilidades. Podía vender, darle a Andrew el dinero que quería, aunque ahora sabía que eso no sanaría nada entre ellos. Podía quedarse a vivir aquí permanentemente, convirtiéndose en el ermitaño que Andrew le había acusado de ser, o podía hacer algo completamente diferente. La idea surgió lentamente, construida a partir de piezas que había ido reuniendo sin darse cuenta. Elliot había diseñado esta casa para curar heridas psicológicas. Había investigado las propiedades acústicas y la geometría emocional, y cómo los espacios podían influir en la experiencia humana. ¿Y si eso no estaba destinado solo a Martin? ¿Y si podía ayudar a otros? Pasó la tarde investigando centros de retiro lentos pero funcionales, espacios de curación, lugares donde las personas que atravesaban un duelo, una pérdida o un arreglo familiar podían acudir para descansar. La infraestructura ya estaba ahí. Energía solar, calefacción geotérmica, agua de pozo, 12 acres de terreno. La casa estaba diseñada precisamente para ese propósito. Por la noche, Martin se había puesto en contacto con una organización sin ánimo de lucro que gestionaba retiros similares en Montana. Su directora, una mujer llamada Patricia Grimm, respondió en cuestión de horas. Estaban buscando una nueva ubicación. Esto podría funcionar. Martin escribió un correo electrónico a Andrew con las manos firmes sobre el teclado. Asterisk. No voy a vender la casa. La voy a transformar en un centro de retiro para personas que están pasando por un duelo o una situación familiar. La propiedad seguirá a mi nombre, pero servirá a otros. Esto honra la visión del tío Elliot y le da a la casa un propósito más allá del valor monetario. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy informando de mi decisión. Eres libre de enfadarte por esto. Eres libre de cortar el contacto. También eres libre de venir a visitarme algún día si cambias de opinión. Pero yo he dejado de intentar ganarme tu aprobación. Asterisk lo envió antes de poder replanteárselo. Esa noche, la radio permaneció en silencio. Sin emisiones, sin estática, solo un viejo aparato tecnológico frío en su estante. Martin se dio cuenta de que ya no lo necesitaba. Lo que Elliot hubiera querido enseñarle, lo había aprendido. La casa había cumplido su función. Se paró junto a la ventana, mirando los pinos cubiertos de nieve bajo un cielo despejado, y sintió que algo se asentaba dentro de él. No era exactamente paz, todavía no, pero algo parecido. Aceptación, tal vez. La comprensión de que había hecho lo que podía, se había disculpado con la mayor honestidad posible y había dejado ir los resultados que no podía controlar. Mañana comenzaría el trabajo práctico de la transformación, contactando con contratistas, planificando renovaciones, trabajando con la organización sin ánimo de lucro de Patricia para crear algo que le sobreviviera. Esa noche simplemente se quedó de pie en la casa que había construido su tío y se permitió sentir todo el peso de lo que se había perdido y de lo que aún se podía construir con lo que quedaba. 2 semanas después de que amainara la tormenta, Martin recibió un correo electrónico de Catherine. Esperaba silencio. Andrew había respondido al correo electrónico de Martin sobre el centro de retiro con una sola línea. Haz lo que quieras. Unas palabras que sonaron como una puerta que se cerraba. Martin lo había aceptado. Había estado trabajando con la organización sin ánimo de lucro de Patricia en los planes preliminares, midiendo habitaciones, esbozando diseños para alojamientos tipo dormitorio en el espacio donde había estado el taller de Elliot.
El trabajo le hacía sentir bien, le daba un propósito. Estaba construyendo algo que ayudaría a personas que nunca conocería, resolviendo problemas que no estaría allí para ver resueltos. Había libertad en eso. Entonces llegó el correo electrónico de Catherine. El asunto decía asterisco, gracias por escribir. Martin lo miró fijamente durante un minuto antes de abrirlo. Papá asterisco asterisco. Recibí tu carta hace unos días. La he leído varias veces. No iba a responder, pero sigo pensando en lo que escribiste, así que aquí estoy. Asterisco asterisco. Agradezco tu disculpa. De verdad. Significa mucho que puedas ver lo que pasó sin poner excusas. Mucha gente nunca llega a ese punto. Asterisco. Quiero ser sincera contigo. No estoy preparada para volver a tenerte en mi vida de forma significativa. El dolor es antiguo, pero sigue ahí. He construido una vida que funciona sin ti y no estoy dispuesta a alterar esa estabilidad. Probablemente suene duro. No es mi intención, es solo la verdad. Asterisco, asterisco. Pero he estado pensando en mi boda. Greg y yo nos casamos en agosto en Portland. Será una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y familiares. No iba a invitarte, dijo mamá. Debería hacerlo, pero no quería lidiar con la incomodidad, las preguntas o la carga emocional de tenerte allí. Asterisco, asterisco. Entonces recibí tu carta. La parte en la que decías que estás orgullosa de mí, que esperas que Greg esté presente conmigo de una manera que tú nunca aprendiste a estar. Eso me llegó. Me pareció sincero, como si realmente me vieras como una persona con mi propia vida, y no solo como tu hija que te ha decepcionado. Asterisco. Así que estoy pensando en invitarte, no para que me lleves al altar, o para que des un discurso, o para que hagas ninguna de las cosas tradicionales que hace el padre de la novia, sino para que estés allí, en la parte de atrás, quizá como invitada, no como parte del cortejo nupcial. ¿Te parecería bien? Asterisco, asterisco. Necesito que entiendas que esto no significa que todo esté arreglado entre nosotros. No significa que te perdone todo, ni que vayamos a hablar por teléfono todas las semanas, ni que vayas a ser una parte importante de mi vida en el futuro. Solo significa que estoy dispuesta a que seas testigo de este día tan importante. Es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Dime qué te parece. Y papá, me alegro de que la casa te esté ayudando. Sigue trabajando. Asterisco, asterisco, Catherine Times. Martin leyó el correo electrónico 3 veces. Luego se levantó y salió a la calle, necesitando aire, necesitando espacio para sentir lo que sentía sin paredes a su alrededor. La tarde era fresca, pero despejada. La nieve permanecía en las zonas sombreadas, pero el suelo se veía en la mayoría de los lugares. Hierba marrón, barro, los primeros indicios de verde, donde las primeras plantas comenzaban a brotar. La primavera estaba llegando por fin. Catherine estaba pensando en invitarlo a su boda, no como su padre, ni en ningún papel tradicional, sino como invitado, como testigo, como alguien a quien se le permitía ver, pero no participar en el centro de su vida. Le dolía sentir eso. Le dolía que ella sintiera la necesidad de establecer límites tan claros, de especificar exactamente lo limitado que sería su papel. Le dolía que ella tuviera razón al hacerlo, pero también era una gracia inesperada e inmerecida. No tenía por qué invitarlo, no tenía por qué responder a su carta, ni aceptar su disculpa, ni darle ningún espacio en su vida. Había hecho el duro trabajo de aceptar su ausencia, de llorar su pérdida mientras aún estaba vivo. Había seguido adelante. Y sin embargo, le estaba abriendo la puerta un poco, no porque lo necesitara, sino porque había decidido ofrecerle este pequeño regalo, la oportunidad de ser testigo de su alegría, aunque fuera desde la distancia. Martin se dirigió a la plataforma de observación donde Elliot había grabado sus iniciales y las de Margaret décadas atrás. El valle se extendía debajo, vasto e indiferente a las preocupaciones humanas. Los ríos seguirían fluyendo, las montañas seguirían en pie, las estaciones seguirían cambiando, independientemente de si Martin asistía a la boda de su hija o no. Pero él quería estar allí. Lo deseaba con una intensidad que le sorprendía a sí mismo. Volvió a la casa y escribió su respuesta con cuidado. Asterisco, Catherine, asterisco, asterisco. Gracias por considerarlo. Sí, me gustaría mucho estar allí. Entiendo los límites que estás estableciendo y los respeto completamente. No pido más de lo que me ofreces.
Poder presenciar tu boda, aunque sea desde atrás, aunque sea como un invitado más, significaría más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Estrella, estrella, estoy orgulloso de que sepas lo que necesitas y lo tengas claro. Esa es una fortaleza que yo no tenía a tu edad. Sigo aprendiéndola ahora, sinceramente. Asterisco, asterisco. Pase lo que pase a partir de ahora. Gracias por esto. Asterisco, asterisco. Papá lo envió antes de que la duda se apoderara de él, antes de que empezara a preocuparse por haber dicho demasiado o demasiado poco. Luego se sentó a la mesa de la cocina y lloró desconsoladamente, con lágrimas que brotaban de algún lugar profundo y largamente sellado. No eran lágrimas de alegría exactamente, ni de alivio, sino algo más complicado. Dolor por lo que se había perdido, gratitud por lo que se le ofrecía, y el doloroso reconocimiento de que esta pequeña gracia no borraba los años de ausencia que habían precedido. Esa noche, Martin cocinó el estofado de ternera de Margaret, el que requería 3 horas de cocción a fuego lento. Siguió su receta al pie de la letra, dejando que los ingredientes se transformaran lentamente, con paciencia. Mientras se cocinaba, trabajó en las mediciones para la renovación del centro de retiro. Patricia había enviado presupuestos y plazos preliminares. El trabajo llevaría la mayor parte del verano, pero podrían tener sus primeros huéspedes en otoño. Su teléfono vibró alrededor de las 7. Un mensaje de Catherine. Asterisco 14 de agosto. Jardín Botánico de Portland. Te enviaré los detalles. Asterisco. 3 frases, pero parecían un puente que se construía con cuidado, tabla a tabla. Martin respondió con un mensaje. Asterisco. Allí estaré. Gracias. Asterisco. Comió el estofado lentamente, saboreándolo, dejando que la receta de Margaret hiciera lo que ella pretendía, proporcionar consuelo y estabilidad en un día en el que se necesitaban ambas cosas. La cocina olía a hogar, como solo la comida cocinada a fuego lento puede hacer. Ahora entendía por qué ella había dejado esas recetas, por qué las había anotado con instrucciones de cuidado. Cocinar era conexión, era cuidado hecho tangible. Después de cenar, fue a la biblioteca y abrió la caja del reloj que funcionaba al revés. Dentro, escondido detrás del mecanismo, encontró un pequeño sobre que nunca había visto. Contenía una fotografía de Elliot y Margaret mirándose como si nada más existiera en el mundo. En el reverso, con la letra de Elliot, asterisco, el 15 de junio de 1960, el mejor día. Todo lo que vino después fue para mantener vivo ese sentimiento. Asterisco Martin estudió la foto durante mucho tiempo. 2 personas que habían pasado menos de una década juntas antes de que el cáncer se llevara a una de ellas. Elliot había pasado los siguientes 55 años construyendo monumentos a ese amor. Esta casa, el reloj al revés, la caja de recetas, todo ello un intento de aferrarse a lo que no se podía retener. Era hermoso y desgarrador a partes iguales. Martin volvió a meter la foto en el sobre y la devolvió a su escondite. Algunas cosas estaban destinadas a ser descubiertas, reconocidas y luego dejadas donde pertenecían, como recordatorios de lo que importaba, no como objetos que poseer. Esa noche, tumbado en la cama, Martin pensó en agosto. Dentro de 4 meses, iría a Portland, se situaría al fondo del jardín botánico y vería a su hija casarse con alguien que, con suerte, sabría estar presente de una forma que Martin nunca había sabido. Sonreiría si ella mirara en su dirección. Se marcharía en silencio cuando todo hubiera terminado. Aceptaría lo que le ofrecieran sin pedir más, y eso sería suficiente. No porque satisfaciera todos sus anhelos, sino porque era real. Porque Catherine había elegido dárselo, y esa elección importaba más que cualquier presencia que él pudiera haber exigido o esperado. Afuera, el viento soplaba entre los pinos. La casa se calmó a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, Martin se durmió sintiendo algo parecido a la paz. La primavera dio paso al verano con una rapidez inesperada. Martin trabajaba a diario en la propiedad, limpiando la maleza, reparando vallas y preparando el taller para convertirlo en alojamiento para invitados. La organización sin ánimo de lucro de Patricia envió arquitectos y contratistas que midieron, planificaron y aprobaron la infraestructura de Elliot. Quienquiera que construyera esto sabía lo que hacía, dijo el contratista principal, examinando los paneles solares. Este sistema podría abastecer a 3 casas de este tamaño,
y la instalación geotérmica es de calidad museística. Tu tío se adelantó a su tiempo, sonrió Martin. Tenía opiniones muy firmes sobre la autosuficiencia. Los planes de renovación tomaron forma. El taller se convertiría en habitaciones tipo dormitorio con capacidad para 8 huéspedes. La casa principal permanecería prácticamente sin cambio, con sus espacios cuidadosamente diseñados para cumplir su propósito. Se construiría una pequeña cabaña cerca del árbol para que Martin viviera en ella, lo que daría a los huéspedes del retiro acceso completo a la casa principal. Martin revisó la escritura de nuevo una noche, confirmando lo que ya sabía. Tenía total libertad para hacerlo. Elliot había estructurado la herencia sin restricciones, confiando en que Martin tomara la decisión que considerara adecuada. Pensó en Andrew, que había guardado silencio tras aquel último correo electrónico. Una parte de Martin quería ponerse en contacto con él para explicarle su visión con más detalle, para ayudar a su hijo a comprenderlo, pero reconoció ese impulso por lo que era, el viejo patrón, la necesidad de aprobación y validación. Andrew pensaría lo que pensara. El trabajo de Martin no era convencerlo. A finales de junio, Martin recibió por correo la invitación formal a la boda. Cartulina gruesa, caligrafía elegante. Su nombre figuraba entre los invitados, sin ninguna designación especial. La colocó en la nevera con un imán y la miraba varias veces al día, como si fuera a desaparecer. En julio comenzó la construcción y la propiedad se llenó de camiones, trabajadores y ruidos de obras. Martin se mudó a una caravana en el lugar mientras se construía su casa. No le importaba el alojamiento temporal. Había algo satisfactorio en vivir de forma sencilla mientras veía cómo tomaba forma algo más grande. Patricia lo visitó a mediados de julio para ver cómo iba el progreso. Tenía unos 60 años, el pelo alegre y era directa, con el tipo de competencia que Martin reconocía en los educadores profesionales. Esto va a ser extraordinario, dijo, mientras recorría la propiedad con él. Solo la ubicación ya es curativa. Si le añadimos el diseño arquitectónico de tu tío, podremos ayudar a mucha gente. Esa es la esperanza, dijo Martin. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?, preguntó Patricia. La mayoría de la gente la vendería o la mantendría en privado, respondió Martin, tras reflexionar sobre la pregunta. Yo heredé algo más que una propiedad. Heredé una intención. Mi tío construyó esta casa para sanar a las personas. Quedármela para mí mismo me parecía perder el sentido. Patricia asintió. Él estaría orgulloso de ti. Espero que sí, dijo Martin. Nunca lo conocí realmente, pero creo que ahora lo entiendo. La última semana de julio, Martin condujo hasta Billings para comprar ropa adecuada para la boda. Hacía años que no tenía un traje decente. La salida de compras le pareció surrealista, probándose chaquetas y camisas de vestir, tomándole medidas para los arreglos, discutiendo los colores de las corbatas con una dependienta que tenía la mitad de su edad. ¿Para qué ocasión?, le preguntó mientras le sujetaba la manga con alfileres. La boda de mi hija. ¡Qué maravilla! Debe de estar muy emocionado. Martin sonrió con cautela. Lo estoy. Es complicado, pero sí, emocionado. No le explicó que se sentaría atrás, que su papel era mínimo, que se trataba más de una muestra de cortesía que de una reconciliación. La joven no necesitaba conocer su historia. Solo necesitaba sujetarle bien las mangas. El traje estaría listo el 10 de agosto, 4 días antes de la boda. Había tiempo de sobra. Martin pasó sus últimos días antes de partir hacia Portland, terminando pequeños proyectos en la propiedad. La cabaña estaba casi terminada. Una estructura sencilla de 2 dormitorios, con una pequeña cocina y un porche que daba al valle. La había amueblado de forma sencilla, con una cama, un escritorio, estanterías para libros, todo lo que necesitaba, nada que no necesitara. El reloj al revés de la biblioteca de Elliot colgaba ahora de la pared de su cabaña. Le había preguntado a Patricia si podía quedárselo, y ella había aceptado inmediatamente. Los objetos personales son tuyos, le había dicho. La casa y su diseño pertenecen al retiro, pero los efectos personales de tu tío son tu herencia. Así que Martin se había llevado el reloj, algunos diarios, la caja de recetas de Margaret y la fotografía de Elliot y Margaret el día de su boda. Todo lo demás se quedaría en la casa, cumpliendo su propósito. El 12 de agosto, Martin cerró la cabaña con llave y condujo hasta Billings para tomar un vuelo a Portland.
Había reservado una modesta habitación de hotel cerca del jardín botánico. El plan era sencillo: llegar el día anterior, asistir a la boda, quedarse una noche más y luego volver a casa. A casa. Había empezado a considerar la propiedad de Montana como su hogar. No la cabaña en concreto, sino el terreno, la casa, las 12 hectáreas en su totalidad. Era donde ahora pertenecía, donde estaba construyendo algo que le importaba. El vuelo transcurrió sin incidentes. Portland en agosto era cálida y verde, una ciudad llena de vida. La habitación del hotel de Martin era pequeña pero limpia. Colgó con cuidado su traje nuevo y se quedó de pie junto a la ventana, contemplando una ciudad que nunca había visitado, donde su hija había construido una vida que él apenas conocía. Mañana vería a Catherine. Ella sabría que él estaba allí, pero probablemente no hablarían mucho. Quizás un breve saludo, quizás ni siquiera eso. Vería cómo se casaba con Greg, el hombre que ella había elegido, una persona que, con suerte, sabría estar presente, comprometida y emocionalmente disponible. Martin se sentía nervioso como no lo había estado en años. No por la ceremonia en sí, sino por si sería capaz de respetar los límites de Catherine, de sentarse atrás y conformarse con ser testigo, en lugar de participar, de dejar que eso fuera suficiente. Pasó la tarde paseando por la ciudad, cenando en un pequeño restaurante, ensayando mentalmente cómo estar presente sin imponerse, cómo ofrecer apoyo sin exigir reconocimiento, cómo ser testigo de la alegría de alguien desde una distancia prudente. Esa noche, en la habitación del hotel, escribió en su diario, el que había continuado a partir de las páginas en blanco que Elliot le había dejado. Mañana veré a mi hija casarse, no como su padre en el sentido tradicional, sino como un invitado al que ella ha decidido permitir. No es lo que hubiera querido hace 3 años, ni siquiera hace 3 meses, pero es lo que hay, y estoy agradecido por ello. Catherine no tenía por qué ofrecerme esto. Sin embargo, lo hizo. Eso es gracia, gracia verdadera, la que se recibe con gratitud, y no se intenta convertir en algo más grande. Mañana practicaré aceptar lo que se me da, sin aspirar a más. Cerró el diario y apagó la luz. Fuera, la ciudad zumbaba con el tráfico vespertino. Dentro, Martin yacía en la oscuridad y pensaba en relojes que retroceden, y en el avance, en lo que heredamos y en lo que elegimos construir, en la diferencia entre estar presente y estar allí. Mañana sería difícil. Mañana sería hermoso. Mañana vería a su hija comenzar un nuevo capítulo de su vida y estaría agradecido de ser testigo de ello, aunque fuera desde un segundo plano. Eso era suficiente. Tenía que serlo. Los jardines botánicos de Portland eran más bonitos de lo que Martin había imaginado. Llegó temprano, vestido con su traje nuevo, y encontró un asiento en la última fila de sillas blancas dispuestas sobre el césped. El lugar de la ceremonia daba a un estanque rodeado de arces japoneses y rododendros en flor. La luz del sol de agosto se filtraba a través de las copas de los árboles, salpicando todo con patrones cambiantes de luz y sombra. Los invitados fueron llegando poco a poco. Tenía buen aspecto, parecía feliz e incluso iba de la mano de un hombre que Martin supuso que era su pareja. Ella no lo vio en la parte de atrás, o si lo vio, no dio ninguna señal. No importaba. Ese día no se trataba de su historia. La ceremonia fue sencilla y encantadora. Catherine apareció con un vestido color crema, caminando sola por el pasillo, una decisión que, según había oído Martin, había tomado ella misma, en lugar de que la llevaran. Estaba radiante, segura de sí misma, completamente ella misma. Greg esperaba en el altar, sonriente, y cuando Catherine llegó a él, se tomaron de las manos y se miraron durante un largo momento antes de que el oficiante comenzara a hablar. Martin observaba desde su asiento en la parte de atrás, con lágrimas corriendo por su rostro que no se molestó en ocultar. De todos modos, nadie lo miraba. Todas las miradas estaban puestas en Catherine y Greg, como debía ser. Los votos eran personales, claramente escritos por la propia pareja. Catherine prometió estar presente, escuchar, elegir a Greg cada día, incluso cuando fuera difícil. Greg prometió lo mismo con humor y ternura, lo que hizo reír y suspirar a los pocos invitados. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Catherine y Greg se besaron y luego caminaron juntos por el pasillo, ambos radiantes. Al pasar por delante de la fila de Martin,
Los ojos de Catherine se encontraron con los suyos por un instante. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, sincera, de reconocimiento. Luego siguió adelante, saludando a otros invitados, recibiendo abrazos y felicitaciones. Martin se escabulló durante la recepción. Se dijo a sí mismo que se quedaría para tomar una copa, pero al ver a Catherine moverse entre la multitud, tan claramente rodeada de amor y comunidad, se dio cuenta de que su presencia no era necesaria. Ella tenía lo que necesitaba. Había sido testigo de lo que ella le había invitado a presenciar. Cualquier cosa más sería imponerse. Regresó a su hotel, se quitó el traje y se sentó junto a la ventana mientras caía la tarde. Su teléfono vibró con un mensaje de Catherine. Asterisco. Gracias por venir. Ha significado mucho para mí. Asterisco. Martin respondió con un asterisco. Enhorabuena. Estabas preciosa. Sé feliz. Asterisco. 3 frases, perfectas y completas. 6 meses después, Martin estaba en el porche de su casa de campo y veía llegar a los primeros huéspedes al centro de retiro. 2 mujeres de unos 50 años, un hombre de la edad de Martin y una pareja más joven que parecía indecisa. Patricia les dio la bienvenida, les mostró sus habitaciones en el taller reformado y les explicó el programa y los límites de la propiedad. El retiro duraría 5 días. Sesiones guiadas sobre el duelo y la organización familiar, pero también tiempo libre, tiempo para pasear por la propiedad, sentarse en la plataforma de observación, cocinar en la cocina, leer en la biblioteca, tiempo para dejar que la casa les influyera de la misma manera que había influido en Martin. Decidió quedarse como administrador de la propiedad y consejero ocasional. Su experiencia como profesor le servía para facilitar los debates en pequeños grupos y conocía la casa a la perfección. Sabía qué habitaciones fomentaban la contemplación, cuáles alentaban la esperanza, cómo cambiaba la luz a lo largo del día y qué podían ofrecer esos cambios a quien prestara atención. El centro de retiro llevaba en funcionamiento desde octubre. Ya habían acogido a 4 grupos y tenían más programados para la primavera. Las respuestas habían sido notables. La gente llegaba destrozada y se marchaba no exactamente curada, pero sí diferente, más suave, más dispuesta a aceptar verdades difíciles. La casa hacía lo que Elliot había diseñado para que hiciera. Martin había conservado el reloj al revés en su cabaña, pero había colocado una pequeña placa en la biblioteca de la casa principal, explicando la filosofía de Elliot. Parte de la herencia está en la propiedad, su perspectiva. Esta casa se construyó para ayudar a la gente a sanar, que sirva para ese propósito a quien lo necesite. Asterisco Andrew nunca había respondido a las noticias sobre el centro de retiro. Catherine enviaba mensajes de texto ocasionales, breves actualizaciones sobre su vida matrimonial, fotos de su nuevo apartamento, nada profundo, pero manteniendo la conexión. Martin no insistía en saber más. Respondía con calidez a lo que ella le ofrecía y no pedía nada más. En diciembre, ella le había enviado una tarjeta de Navidad con una foto de ella y Greg. En el reverso, asterisco, pensando en ti. Espero que estés bien. Martin la había colocado en su refrigerador junto a la invitación de boda de ella. Ahora, a finales de febrero, con nuevos huéspedes instalándose en la casa, Martin se acercó a la plataforma de observación. El valle abajo mostraba los primeros signos del deshielo primaveral, los arroyos corrían con fuerza y una tenue neblina verde comenzaba a aparecer en las laderas del sur. Pensó en Elliot, que se había parado allí con Margaret décadas atrás y había tallado sus iniciales, que la había perdido y había pasado 55 años construyendo monumentos a lo que habían compartido, que finalmente había construido esta casa no para recuperar lo que había perdido, sino para ayudar a otros a sobrevivir sus propias pérdidas. Martin ahora entendía lo que la casa le había estado enseñando todo este tiempo. No se podía recuperar el pasado, no se podía forzar la reconciliación, no se podía obligar a la gente a quererte, a perdonarte o a quererte en sus vidas. Lo único que se podía hacer era aceptar lo que era, perdonarse a uno mismo por ser imperfecto y construir algo significativo con lo que quedaba. La casa lo había salvado, no reuniendo a su familia ni borrando sus errores, sino enseñándole a vivir con lo que no se podía cambiar, a transformar el dolor en un propósito, a estar solo sin sentirse solo. Había llegado aquí a los 59 años, abandonado y sin propósito.
Ahora, a los 60, estaba construyendo algo que le sobreviviría, ayudando a personas que nunca conocería, creando un espacio para la sanación, aunque su propia sanación fuera incompleta y siempre lo sería. Eso era suficiente, más que suficiente. Un cuervo graznó desde un pino cercano. El viento se movía entre los árboles con ese sonido como de agua lejana. El sol subía más alto, calentando el aire, prometiendo la primavera. Martin se paró en la plataforma que había construido su tío, mirando hacia el valle, y sintió algo que no había sentido en años. No era exactamente felicidad ni paz, que probablemente era demasiado pedir, sino algo cercano a la satisfacción, la sensación de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Abajo, el humo salía de la chimenea de la casa. Los huéspedes se reunirían en la sala principal, comenzando sus propios viajes hacia cualquier tipo de curación que pudieran encontrar. La casa los acogería como había acogido a Martin, les enseñaría lo que le había enseñado a él. Algunas herencias no eran propiedades, eran perspectivas.